Empezaría por el nivel profesional. Esta crisis fue un poco, a mí me recuerda un poco a las teorías de Elisabeth Kubler-Ross, de cómo emocionalmente las personas y también las sociedades, las instituciones sufren y evolucionan emocionalmente a lo largo de un periodo de crisis, periodo de cambio, etcétera, etcétera. Desde los comienzos en los que, si os acordáis, estábamos oyendo noticias de China, de que había un nuevo virus, pero era un poco la historia de Pedro y el Lobo, ¿no? De que bueno, ya ha habido más pandemias, bueno, perdón, pandemias, ya ha habido más virus que se hablaba de ellos y que no llegaban a trascender un poco del ámbito asiático. Sin embargo, luego empezaron a llegar noticias un poquitín que empezaban un poco a hacernos ver que había algo diferente, ¿no? En la construcción de este hospital en Wuhan y por supuesto desde nuestro sector, desde el sector de las aerolíneas, rápidamente fuimos viendo cómo todos los indicadores del mercado empezaban a estar afectados de una forma que no habíamos conocido anteriormente. Aún así todavía eran más datos de tráfico aéreo en China, de situaciones que estaban ocurriendo allí, pero claro, en un sistema global como es el de la aviación, el impacto en el resto de las empresas de aviación mundiales era grande, porque China hoy en día no es nada que puedas obviamente ignorar. Aún así, todos sentíamos a nivel personal que algo estaba pasando, pero a nivel global, a nivel de organizaciones, no se tomaban decisiones todavía. Yo no notaba que había todavía una reacción inmediata rápida. Luego vino el shock, luego vino el terrible desastre de marzo, de la rapidísima evolución del virus en Europa, y vimos cómo un sector como la aviación se estaba hundiendo en niveles de negocio, de tráfico, de pasajeros que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que la crisis financiera del 2008, la crisis bueno, la gente que son de fuera del sector quizás no les suena tanto, pero la crisis esta del volcán impronunciable de Islandia, no tuvieron ningún tipo de proporción en cuanto al número de afectación en pasajeros que ha tenido esta crisis. Realmente estábamos hablando de que empresas como el grupo Lufthansa perdían 1 millón a la hora, 1 millón de euros a la hora. Estamos hablando de que los aeropuertos estaban siendo usados como parking para aviones. La proporción era prácticamente bíblica, era algo tremendamente atroz. Pero bueno, es cierto que dentro de esta circunstancia, una de las primeras cosas que vimos profesionalmente es cómo rápidamente todo el sector, dentro de nuestra organización y fuera también, empezó a funcionar como uno. Empezamos a trabajar de una manera mucho más intensa, viviendo mucho más el día a día del trabajo. Sentíamos mucho más la conexión directa entre aquello que hacíamos y el apoyar a una industria que en ese momento estaba en una situación crítica. Vimos formas de trabajar nuevas en las que había colaboraciones incluso con sectores o miembros de la cadena de valor de la aviación con las que habitualmente pues, teníamos relaciones un poquitín más de conflicto de intereses, legítimos, ¿no? En muchas ocasiones hemos visto cómo los aeropuertos, con los cuales pues obviamente siempre hay una relación de proveedor-cliente, con sus tiras y sus aflojas. Sin embargo, en esta circunstancia nos uníamos en aspectos que eran clave para poder resucitar una industria que se estaba muriendo. Y no solamente esto, sino que además tuvimos que reconstruir por completo la forma en la que toda una industria opera. Estamos hablando de que si había unos procesos de seguridad, unos procesos de funcionamiento en todo el protocolo, por ejemplo, de cómo un pasajero se mueve por un aeropuerto, es admitido, hace el check-in, se embarca, llega al destino, se le compra el pasaporte, todos esos procesos tenían que revisarse por completo. Teníamos que rediseñar toda una industria y al principio nos focalizamos mucho en trabajar con nuestros stakeholders, nuestros interlocutores habituales. Pues trabajamos mucho, por supuesto, y con gran colaboración con las instituciones de transporte, gobiernos, EASA, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional, y hubo un montón de trabajo y muy productivo, y por supuesto con
con las pequeñas frustraciones habituales, con una cosa que requiere tanta celeridad en desarrollo y es tan crítica para tanta gente. Pero de alguna forma nos fuimos evolucionando en la forma en la que veíamos las circunstancias y nos dimos cuenta de que trabajar con los stakeholders habituales, siendo algo necesario y obligatorio, no era suficiente en este caso. Teníamos que ir más allá, teníamos que ampliar nuestros horizontes. Y empezamos a darnos cuenta de que instituciones con las que no estábamos tan habituados a trabajar, como por ejemplo las autoridades de salud, o como por ejemplo, sí, estamos también acostumbrados a trabajar con turismo, pero bueno, a un nivel más intenso quizás, tratando de promocionar que no se caiga la campaña de verano, que bueno, se consiguió solo a medias. Nos ha forzado a movernos fuera de nuestra área de confort de una forma que no había pasado nunca. Estamos ahora mismo ya hablando con autoridades de la ICAO, de la ONU, que tienen que ver más con health, más con salud, que incluso con nuestro aspecto, con nuestro negocio habitual. Todo eso realmente ha sido un gran shock, una forma de evolucionar en la forma en la que hacemos nuestro trabajo. Y bueno, yo creo que en el futuro nos traerá también aspectos positivos. Eso en el lado profesional. En el lado personal, emociones contradictorias quizás, ¿verdad? Porque por un lado habéis sido una época de sufrimiento por tus personas cercanas, porque no enfermen, nuestros abuelos, nuestros padres, amigos que sabías que estaban pasándolo mal, que estaban en el hospital, que tenían problemas para respirar y que realmente estaban muy afectados. Y por otra parte, al menos en mi relación personal, en mi vida personal, he notado cómo he podido estrechar y profundizar en relaciones con gente, cómo he podido volver a priorizar las personas con respecto a aspectos del día a día de la vorágine que te quitan la capacidad de preocuparte de lo que realmente importa. Pues llamar más a mi madre, estar más tiempo con mis hijas en casa forzosamente, porque estábamos encerrados en el piso, pero realmente ha tenido su lado positivo. También recuerdo un montón de amigos que haces durante la vida que por razones pues, obvias acaban estando en lugares lejanos, en distintos países, en distintas localizaciones físicas y pierdes un poco la relación con estas personas. Gracias a la pandemia, de alguna forma, el uso tan intenso que hacíamos de videoconferencia con amigos nos ha servido muchas veces para estrechar de nuevo relaciones que se habían perdido. Y yo creo que, paradójicamente, en el mundo de los negocios está pasando algo parecido, en el sentido de que aspectos, sectores, de los que jamás teníamos que haber estado un poquitín ausentes, como por ejemplo el sector de sanidad, en nuestro caso, han vuelto o estamos teniendo una relación más intensa. Si pienso un poco en las enseñanzas que nos ha dado esto, la primera es que cierto es ese tópico que dicen de que detrás de cada amenaza hay una oportunidad, ¿verdad? Porque esto ha sacado lo mejor de muchas personas, ha sacado alianzas, ha sacado amistades donde no lo había, ha sacado, dentro de lo terrible de las circunstancias, hemos visto, por ejemplo, en nuestro sector, sin ir más allá, hablaba yo con miembros de IATA o con amigos que trabajan en aerolíneas y me comentaban lo que les pasaba, la problemática que tenían en el día a día, que por ejemplo tenían que rápidamente adaptar su capacidad de transporte de pasajeros en capacidad de transporte de medicinas, de capacidad de transporte de respiradores, de capacidad de transporte de mascarillas, fundamentalmente desde China, y te comentaban también las dificultades que tenían y cómo teníamos que ayudarles nosotros también en superar trabas burocráticas, trabas logísticas, circunstancias propias de nuestro sector, como cómo puedes llegar a adaptar un avión que está pensado para pasajeros para poder llevar carga de manera segura. Y realmente fuimos capaces de ver unas reacciones tan apasionadas, tan desinteresadas en algunos casos, porque claro, estamos hablando de gente cuyos negocios se estaban hundiendo y sin embargo estaban a la vez, mientras trataban de salvar sus negocios, estaban descubriendo que podían ayudar
en la pandemia, que podían, que el fletar un avión de Madrid o de Palma de Mallorca a China, a Wuhan o cualquier otro centro logístico de China para traer respiradores era algo crítico para la gente, para sus propios familiares. Y la verdad es que eso fue para mí la primera enseñanza, ¿no? Como detrás, o sea, algo que en el mundo de los negocios estamos habituados a decirlo, lo oyes como un tópico clásico, ¿no? Detrás de cada amenaza hay una oportunidad. Cómo se ha transformado en una realidad realmente interesante y apasionante en este caso, ¿no? La segunda sería que como sociedad no estábamos ni remotamente preparados, que realmente no te hablo ya logísticamente o desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista de los resortes que tiene que tener la sociedad para confrontar una situación de este tipo. Estábamos adormecidos. Todos habíamos visto los vídeos de Bill Gates hablando de pandemias y la gente realmente no interiorizaba este potencial riesgo. Y había aspectos tan básicos como la capacidad de poder generar o fabricar mascarillas, cosas tan básicas como un respirador, se convirtieron en bienes de primera necesidad más valiosos que el oro. Y eso eran para mí síntomas de que nuestra sociedad no estaba preparada, que tenemos mucho que avanzar en ese sentido. Bueno, el tercer reto sería que la sociedad tiene que estar mucho más integrada, que todos los sectores debemos trabajar más en conjunto con otros. La integración no solamente con nuestros, lo solemos decir así, nuestros stakeholders tradicionales, sino con todos los que salen fuera de tu área de confort, ha resultado ser tan importante como la de tus propios interlocutores. Y eso es algo que realmente tenemos que aprender no solamente a obtener, que todavía estamos en proceso de conseguirlo, sino de mantenerlo en el futuro. A ver, en cuanto a los retos, lo primero de todo es fundamental que reiniciemos la industria. La industria de aviación, de la cual dependen sectores tan claves en España como el turismo, pero muchos más aspectos, se tiene que reiniciar. Ahora mismo hay un reinicio tímido, pero estamos lejos de los niveles en los que estamos en 2019. El primer reto es conseguir que las cosas empiecen, el conseguir que las cuarentenas se dejen de tomar como una solución estándar y que se tomen soluciones más quirúrgicas, más afinadas, en el sentido de que seamos capaces de realmente filtrar al pasajero que no debe viajar, permitiendo que el resto pueda viajar. Y ese tipo de circunstancias no se solucionan con soluciones maximalistas o de eliminación completa del riesgo, como por ejemplo las cuarentenas. Bueno, existen soluciones ya como los test de antígenos, se está empezando a trabajar en los pasaportes vitales, en los pasaportes sanitarios. Ese tipo de soluciones son las que se tienen que imponer para que podamos reiniciar la industria. El segundo reto que veo es el de adaptarnos a la nueva realidad, porque independientemente de que reiniciemos o no, que obviamente lo haremos, la nueva realidad va a ser distinta a lo que fue la anterior. Por supuesto, tenemos que restablecer todos los procedimientos, todos los procesos, toda la forma en la que la gente viaja, toda la experiencia de viaje de las personas. Tiene que ser rediseñado, pero desde cosas tan seguras como tan sencillas como tener un seguro médico para poder viajar con garantías. Todos los procesos que tienen que ver con el viaje se tienen que rediseñar, y eso es un grandísimo reto en el que estamos trabajando ahora mismo. Y por último, un poco conectando otra vez con la última de las enseñanzas que te comentaba, tenemos que saber mantener esta interlocución que va más allá de nuestros sectores tradicionales. Y no solamente hablo desde el punto de vista del sector de la aviación, todos los sectores tienen que ser conscientes de que solo podemos obtener beneficios globales para la sociedad desde un trabajo común e integrado, desde todos los sectores. Es difícil de prever. Desde el principio de esta crisis hemos estado haciendo predicciones de cómo iba a evolucionar, de cuál iba a ser en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Y desgraciadamente cada vez que nos mojábamos en predecir
el futuro aprendíamos una lección de humildad, porque realmente las cosas iban en una evolución mucho más negativa de lo que pensábamos. Nuestras estimaciones actuales en cuanto al futuro son que el sector de la aviación no remontará el vuelo a niveles de 2019 hasta probablemente 2024. Con todo lo que lleva detrás, es decir, que no estamos hablando solamente del sector de la aviación. El sector de la aviación es una llave para muchos otros sectores, educación, por ejemplo, sobre todo turismo, tan importante para España, pero una no recuperación a niveles de 2019 hasta 2024 no es una buena noticia en un aspecto. Más datos. Nuestras previsiones de pérdidas en nuestro sector nos están diciendo que durante todo 2021, no 2020, sino todo 2021, el sector de las aerolíneas estará quemando caja. No habrá beneficios de ningún tipo. Y claro, esto es algo terrible, pero si uno empieza a pensar en todos los aspectos que vienen detrás de una crisis financiera en un sector como la que nos está afectando y prevemos que seguirá afectándonos en el futuro, las consecuencias a medio plazo tienen que ver mucho con la inestabilidad del sector y del tejido empresarial asociado tanto a las aerolíneas en sí como a todas los sectores que dependen de nosotros, a turismo, etc. Van a venir años duros en los que vamos a tener que trabajar muy duro para mantener el empleo, para mantener el tejido empresarial, y para mí eso es un aspecto en el que tenemos que trabajar todos juntos. Pero bueno, también hay que ser positivos, ¿verdad? Y yo creo que puedo decir que tengo bastante fe en que todo esto se va a superar. Pero una vez más, no se va a superar de manera aislada de nuestro sector. Vamos a tener que trabajar muchos sectores en común para funcionar. Vamos a necesitar que desde el sector de sanidad se trabaje lo más rápido posible en contener la pandemia, en encontrar soluciones, encontrar medicamentos, vacunas, test cada vez más efectivos. Y va a depender también de las instituciones, del sector turismo, de la sociedad en general. Yo creo que nos ha quedado todos como hemos visto la luz en ese sentido, ¿verdad? Experiencias de trabajo intersectorial que no veíamos en muchos años, como de alguna forma se ha visto un poco en las conclusiones de todo lo que hemos visto hasta ahora. Son relaciones que son críticas, que son necesarias, que esta crisis están demostrando ser la clave con la cual podemos salir a flote, con la cual podemos retomar el vuelo, pero que claramente van a mantenerse ahí como una necesidad. Es decir, ya dudo que ningún sector a partir de ahora pueda adoptar una estrategia, por ejemplo, de recursos de relaciones institucionales sin tener en cuenta el sector de la medicina o el sector de la salud como una parte clave más. Y no solamente con la salud, con otros aspectos, con todo el tejido un poco. Y en ese sentido, esta colaboración está aquí para quedarse, me temo, o me alegro, más bien. Primero de todo, quizás el aspecto de saber valorar más lo que realmente importa. Por encima incluso lo meramente profesional, una de las lecciones que yo me saco de todo esto es cómo nos preocupamos más y cómo nos podemos centrar más en las personas que queremos, las personas que nos preocupan, nuestros amigos, estén cercanos o lejanos, nuestros familiares. Y en general noto que todo el mundo, a todos los niveles, tanto personales como profesionales, se están centrando en una escala de valores más cercana a la realidad y más alejada de un poco la vorágine del crecimiento, de aspectos que nos centraban demasiado el día a día anteriormente, y eso es algo que realmente es positivo. Por otro lado, es un poco, me repito un poco, pero es cierto que generar una sociedad más integrada desde todos los sectores,
va a redundar en una sociedad más efectiva, más eficiente, más solidaria y que cree más prosperidad en general, en todos los aspectos, en el bienestar emocional, el bienestar social, el bienestar económico. Y eso se va a conseguir, o vamos a estar más cerca de conseguirlo gracias a toques de realidad como este. Y por último, simplemente pues, decir que se habla mucho de la resiliencia, ¿verdad?, en la sociedad como un valor, como algo a alcanzar, y ha sido un concepto muy vacuo, en el sentido de que a mucha gente le sonaba vacío. Pero narices, con esta crisis la resiliencia ha entrado de lleno en la estrategia de todos, tanto de las empresas como de las personas, y yo creo que eso también es algo que nos quedaremos con ello en el futuro.